Saludos y muy buenas noches. Arranca el escenario. Gracias por subirse con nosotros al escenario, este penúltimo escenario del 2025. Dejaremos atrás, haremos balance en el próximo, pero hoy también algo de balance hacemos, aunque las noticias se nos caen encima. Es una marea de noticias importantes las que tenemos jueves tras jueves, pero algo de balance haremos de un 2025 duro, intenso, informativamente apasionante, es verdad, pero realmente preocupante también. Dejamos atrás un 2025 preocupante, arrancaremos un 2026 con muchas incertidumbres políticamente, sobre todo a nivel nacional. De todo ello vamos a hablar en esta tertulia, sobre todo política, pero también social, también económica, que mantenemos con distintos colaboradores ya desde hace casi 3 años en esta televisión, en su televisión local, en Alacantí Televisión. Para mí es un placer, como siempre, cada noche del jueves, entrar un ratito en sus hogares para hablar de las cosas de Alicante. Les presento a nuestros colaboradores en la noche de hoy, como digo, en este penúltimo escenario del 2025. Conmigo está un habitual, José Vicente Pérez Pardo. Ustedes le leen en las páginas digitales, el del diario alicantino, Todo Alicante. José Vicente, saludos y muy buenas noches. Buenas noches, Tomás. Se va acabando el año, un año que cuando tiras para atrás, miramos para atrás, echamos la mirada, es realmente abrumador. Llevamos muchísima actualidad informativa, prácticamente finales del 2024 con la Dana, 2025 no ha parado, ha continuado las novedades hasta la última división del presidente Carlos Mazón y todavía lo que estamos conociendo a día de hoy, que no sé dónde desembocará. Efectivamente, porque esta misma tarde conocimos esa noticia de las detenciones del presidente y del CEO de la aerolínea Plus Ultra, esta aerolínea que vuelve a ser noticia después de esta operación de la policía que ha intervenido sus oficinas. Recuerden que esta aerolínea fue rescatada por el gobierno de España con 53 millones y ahora se le investiga. En ese momento se pasó de largo del tema, no se le vieron indicios delictivos, pero en este momento es que se ha entrado la policía y se acusa de blanqueo de capitales. Se abre un capítulo, como comenta José Vicente, complicado, que no sabemos dónde puede llegar a parar, porque recuerden que esta aerolínea con capital venezolano fue rescatada por el gobierno español y, en teoría, como se informó en ese momento, pues auspiciado o impulsado ese rescate también por el expresidente Zapatero. Indudablemente se abre una línea de investigación informativa que no sabemos dónde puede desembocar. Sí, nos ha sorprendido, pues prácticamente la Policía Nacional lleva haciendo 2 días de detenciones. Ayer fue Leire Díaz, el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la SEPI, una de las mayores empresas públicas, con capital, por ejemplo, en otras grandes compañías del IBEX como pueda ser Telefónica. Es decir, estamos hablando de un gran calado y parece que todas las tramas que están alrededor circundando al gobierno se van conectando unas con otras, con el socio de Cerdán, que también ha sido detenido, Anchón Alonso. Parece que poco a poco la policía está desmadejando la madeja, está ya tirando del hilo y se está conectando todo. Estaremos muy pendientes, desde luego, informativamente de esta nueva noticia que azota la información nacional. Tiempo habrá en el escenario, con esa mirada siempre alicantina de nuestros periodistas y comentaristas, para hablar de toda la actualidad nacional, que es muchísima. Últimamente también con los casos de acoso laboral del Partido Socialista, que también con cuentagotas va apareciendo prácticamente uno al día, y este caso de Paco Salazar. Les presento a mi segundo contertulio, periodista también, compañero de OK Diario, es su delegado en la Comunitat Valenciana y hoy nos acompaña siempre que baja a Alicante, que de manera frecuente, aunque toda la actualidad la sigue en el Cap i Casal, en Valencia, pues yo siempre le digo que se venga y él accede gustosamente y yo se lo agradezco aquí al escenario. Es Ignacio Martínez. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Por eso, cuando está Ignacio, hacemos sobre todo esa mirada también hacia la actualidad valenciana con el nuevo presidente, el alicantino, Juanfran Pérez de Llorca, ya ejerciendo y, bueno, dejando claramente cuáles son las primeras líneas maestras de su mandato. Sí, un mandato que va a estar sobre todo en clave de reconstrucción tras la Dana, en clave de mucho diálogo, intentar recomponer el diálogo con el Partido Socialista y un compromiso también para intentar llegar a algún acuerdo.
y en clave de dar estabilidad a la Generalitat Valenciana en lo que queda de mandato. De hecho, la próxima semana se reúne con Pedro Sánchez en Madrid. Después de 400 y pico días hay un deshielo de las relaciones. Recordemos que la última reunión que tuvo un presidente de la Generalitat Valenciana con Pedro Sánchez fue la de Mazón en octubre del año pasado, antes de la Dana, también en Moncloa, y ahora se vuelve a producir. Y yo creo que por ahí va. Ahora hablamos y ahora detallamos algo más estos primeros días de Juanfran Pérez de Llorca y qué podemos esperar de este mandato. Y ha concedido una de sus primeras declaraciones a una radio nacional, a la cadena COPE. Bien, ha dicho cosas interesantes, entre otras cosas, si se ve como presidente o como candidato, ¿no? dentro de 2 años a presidir de nuevo la Generalitat Valenciana. Bueno, ya veremos, de aquí a allí. Pero en todo caso, de momento no se moja, no dice que vaya a ser candidato, pero de aquí a allí queda muchísimo trecho, mucho mandato, y ser presidente durante más de año y medio, eso es mucho, ostentando el cargo. Y mi último contertulio de este penúltimo programa del escenario 2025, también es otro de nuestros habituales desde el primer día, y es a Juan Navarro. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre el último, don Tomás. Desde Vidacha, Benimagrelera, del pueblo y su pueblo y el mío, de José Vicente Pardo, asisto estupefacto al discurrir diario de lo que está ocurriendo. Cada día, yo que duermo poco y me levanto pronto, cada día escuchamos una nueva aventura, una nueva sinvergonzonería. Tengo aquí un escrito de hace muchísimos años de un ensayista francés que luego, si podemos, me gustaría, porque es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Yo le voy a decir una cosa, don Ignacio, sabe usted que yo le quiero mucho, pero yo no me fiaría de ir a la Moncloa a entrevistarme con Pedro Sánchez, porque entiendo que uno de los errores claves de Carlos Mazón fue cuando le dijo, gracias, presidente. Sí. Uno no puede dejar la cocaína, la droga, conviviendo con ella. Uno no puede dejar la sinvergonzonería, la corrupción y toda la historia que lleva detrás. Ese partido que no era el Partido Socialista que yo conocí y milité en él. Sí, conviviendo con eso. Eso es algo que hay que... pero yo además no puedo entender cómo hay personas académicamente formadas que todavía pueden seguir aceptando esta situación. Y ese suelo del que habla todo Alicante, el que habla OK Diario, el que hablan muchos periódicos, ese suelo, es que el suelo del Partido Socialista es increíble, pero también hay que tener en cuenta que en Cuba todavía siguen hablando de la revolución y que no han llegado porque la revolución está al llegar, y Hitler llegó al poder y estuvo 12 años y montó la Segunda Guerra Mundial después de unas elecciones democráticas. Afortunadamente empieza lo que decía Kennedy, empiezo a ver una lucecita al fondo del túnel de la guerra de Vietnam. Ya estamos asistiendo, bueno, lo de María Corina en Noruega, en Oslo, y bueno, pues vamos a ver qué ocurre en este tema, porque desde luego la situación, yo es que no sé qué falta más. Quizá podemos empezar el debate y la tertulia por lo que ha apuntado también Juan. ¿Qué podemos esperar de la visita de Juanfran Pérez de Llorca al presidente Pedro Sánchez? Es que no va a haber ningún tipo. Es que a Sánchez irá porque le interesa, porque a lo mejor le interesa que vaya. A mí me ha sorprendido realmente la visita y que sea tan pronto. Evidentemente yo espero un presidente reivindicativo en 2 aspectos. Uno, que desde el gobierno central lleguen las ayudas para la Dana, es decir, que realmente pudiera haber una verdadera colaboración que no ha existido en ningún momento, y es penoso, durante todo este año, desde el terrible día de la Dana, y luego también hablar de infrafinanciación, evidentemente. Sí, vamos a ver, hay varios temas. Lo que quiere Juan Francisco Pérez Llorca es reactivar la comisión mixta entre el Estado y la Generalitat Valenciana para la reconstrucción tras la Dana. Esa comisión mixta fue en la que confió Mazón cuando vino Pedro Sánchez, y él mismo luego dijo que se había equivocado reconociendo que eso se iba a hacer. Pérez Llorca da el primer paso, ha nombrado un alto comisionado para la Dana, que es exactamente lo mismo que tenía Pedro Sánchez, con lo cual entiendo que por ahí hay de relaciones. Pero va a haber también muchas más reivindicaciones. Él quiere hablar del Fondo de Liquidez Autonómica Extraordinario, lo que se llama el Extraplan,
y lo que quiere es que lo que ha invertido a través de deudas con bancos privados, a través de préstamos de bancos privados, porque el gobierno no adelantó ese extra flash, esos 3.000, 2.000 y pico millones de euros, que no le da ahora en el extra flash, se lo compense y pague esa cantidad al gobierno. Eso es otra de las cosas que él quiere. Y luego quiere retomar un cierto clima de normalidad en cuanto a la posibilidad de establecer determinadas líneas de diálogo con el Partido Socialista para poder renovar órganos de la Generalitat Valenciana que tienen que ser renovados y que no se pueden renovar porque necesitan 3/5 de los votos. Si fuera la mayoría, con los votos de PP y Vox tiene más que suficiente. Pero esa es un poco la línea de lo que va a hablar. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Pues, hombre, la última vez que estuvo Mazón, yo recuerdo que Mazón fue con una gran cantidad de reivindicaciones y realmente Sánchez no dio respuesta a ninguna de ellas. Entonces, no sé, hay otra pregunta también. Tal y como está la situación política y como transcurren los acontecimientos en Madrid, ¿llegaremos al miércoles con este gobierno? O sea, esto son dudas. ¿Queréis apuntar algo, Sí, Juan, antes de dar la palabra a José Vicente? El hecho de ir, si Mazón hubiera estado en su sitio, imaginemos, esa noche del 29 de octubre, no hubiera podido hacer nada, ya el desastre estaba hecho. No podía haber, no han mandado dinero, ha cerrado el grifo. Ya no en la infrafinanciación de la comunidad, sino en la Dana, no hay ayudas. Ha tenido que la Generalitat empeñarse con los bancos. Pero es que además no le va a dar ningún dinero. Y encima, a mí me recuerda cuando Gibraltar Español o falangistas iban a la embajada de Inglaterra y el ministro de la Gobernación entonces llamó al embajador inglés y le dijo, mire, le vamos a mandar policías para que protejan la sede. Dijo, no me mande policías, quíteme a los falangistas que me están mandando. Por eso era igual, no me ayudes, Sánchez, pero deja de que activara Compromís, porque siguen. Y Compromís y los, desgraciadamente, toda mi solidaridad porque perder un hijo, un marido, un padre, una madre, eso es terrible. Pero que sirvan de correa de transmisión para decirle a Pérez Llorca, o quitas de ahí 3 consellers o yo no hablo contigo, hombre, por el amor de Dios. No, si le retira el acta de diputado a Mazón. José Vicente. Eso vale, de verdad. Yo tengo que poner a mi hijo, a mi padre, a mi madre, comillas, demagogia, para que quiten a Rovira o a Pepito o a Mazón el acta, pero Mazón se ha puesto, y cuando uno se pone en política, manos arriba se va. En el tema de la Dana hay una cuestión que pues, se está hablando mucho y a mí el Ventorro, sinceramente, me parece que no tiene nada que ver en este tema. Aquí el problema está en que había unas obras que no estaban hechas y por ahí discurrió una cantidad de agua enorme que nadie sabe de dónde vino, porque se habla de que llovió en Cabecera, pero claro, si llueve en Cabecera, tú cuando llenas el grifo, la salida de agua del grifo de la casa, en la bañera, no cae de golpe, va filtrando, entonces nadie sabe dónde vino. Y esa es la cuestión de fondo. ¿Por qué se produjo aquello? ¿Por qué las obras no estaban hechas, etcétera, etcétera? Y ahí es donde nadie mira. ¿Quién tiene que hacer las obras? La Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La ministra estaba por Europa haciendo lobby para que la nombraran en donde está ahora, en la Unión Europea. Comisaria. El presidente del gobierno estaba en la India, adelantó la vuelta, no. Haciendo el indio. El secretario de Estado de Medio Ambiente estaba, creo que era en Colombia. O sea, cada uno estaba por un lado. Entonces, exactamente, si queremos saber qué pasó aquel día, pero queremos saberlo de verdad, no queremos saber dónde está Amazon, sino qué pasó el día de la Dana. Tenemos que empezar por el principio. ¿Por qué unas obras que tenían que estar hechas con una serie de sensores y de cosas que tenían que dar estabilidad al recorrido del agua no estaban hechas y en consecuencia aquello se produjo lo que se produjo? Y mientras no partamos de ahí, yo lo siento mucho por todo el mundo, porque ha sido una tragedia enorme y las víctimas tienen derecho a que se conozca la verdad y a que se las eso convenientemente. Pero hasta que no sepamos eso, ya podemos darle vuelta a la ventorra a todo lo que queramos. Si me permite el director hacer un poquito más de demagogia. Todos los bomberos de la Comunidad Valenciana hubieran sido incapaces de resolver ese problema. Totalmente. Lo hubiera minorado la unidad militar de emergencias, que sabe usted que los militares dijeron, estábamos esperando que nos llamaran, nadie nos dijo nada. La unidad militar de emergencias
está pegándole tiros a los jabalíes en la peste africana del gorrino y del guarro. Que también digo yo una cosa, si al mismo tiempo esa peste, lo que pasa es que a los humanos no, pero algún cerdo ahí por ahí, con perdón, se lo podía llevar para la Lo que está claro es que, por lo menos en la reunión, debería de servir para que realmente desde el gobierno central se ayudaran realmente y con dinero, con el dinero que hace falta a las familias, y por otra parte, efectivamente, se invirtieran en las infraestructuras necesarias para que no vuelva a pasar, porque sigue sin invertirse en las infraestructuras. Sigue sin invertirse. Os voy a contar una cosa. Si vosotros vais a Torrent, en Torrent baja el Barranco de la Horteta. El Barranco de la Horteta bajaba por un lecho. Fue uno de los que el día de la Dana se salió. Hay tramos del Barranco de la Horteta en los que no hay lecho, porque los sedimentos que vinieron han subido el fondo y entonces aquello no tiene lecho. Es decir, si baja el agua otra vez, ya no tendrá por dónde recorrer. Ya será exacto una lámina que se expandirá. Pero yo creo que la situación ahora es bastante diferente. Nos hemos quedado anclados en el 29 de octubre. Esa página, yo creo que ya pasó con la dimisión de Carlos Mazón, y ahora Juanma Pérez de Llorca quiere abrir una nueva etapa y se encuentra con la entrevista del presidente del gobierno, con el presidente del gobierno en su momento más débil, no sé ya de la legislatura, sino de toda su trayectoria. Y es precisamente en este momento cuando justo Pedro Sánchez puede hacer un guiño a su electorado en la Comunidad Valenciana, porque estamos pensando de que todo lo que está haciendo, todos los movimientos que está haciendo el gobierno, es como una enorme precampaña electoral. Acabamos de ver hace escasas semanas un acuerdo con los sindicatos para la subida de sueldo de los empleados públicos. Estamos viendo un montón de anuncios de inversiones, de ayudas, de subvenciones. Y a la petición esta de Llorca de crear una comisión mixta, puede decirle que sí. Y al extraflat también puede decirle que sí. Porque es un guiño, es una manera de decir... la pregunta es ¿por qué ahora? El problema que sería ¿por qué ahora? Porque el relato que van a manejar es que el problema no lo tiene el PSOE ni el gobierno con la Comunidad Valenciana. El problema lo tiene el gobierno, lo ha tenido el PSOE con Carlos Mazón. O sea, va a servir como un monigote al que le van a dar todos los palos por todos los lados. Y como estaba diciendo Juan, y le continúan dando, y le van a seguir dando. La jueza de instrucción sigue todavía cercando al expresidente de la Generalitat, pidiendo la declaración del chofer que le llevó a Paiporta, de los escoltas, y me parece que es el momento oportuno que tiene Pedro Sánchez para, de cara a la Comunidad Valenciana, que no se instale la imagen que se ha tenido durante este año de que ha abandonado la Comunidad Valenciana. Podemos discutir si ha sido así, si no ha sido así, si podía haber hecho más, si podían haber enviado los militares antes o los militares después. Pero la cuestión es que se está construyendo todo un relato, porque Pedro Sánchez tendrá que venir a la Comunidad Valenciana a por votos, a por diputados, que no son pocos. En Alicante, por ejemplo, son 12 diputados los que se van al Congreso de los Diputados, que creo que es la cuarta o la quinta provincia que más. La Comunidad Valenciana, no sé si son otros 30 y tantos, casi como Cataluña. Es decir, es un importante saco de votos los que se tienen que sacar aquí al Congreso de los Diputados. Y Sánchez no los va a desplegar. La visita de Pérez Llorca, porque se la ha hecho tan pronto, porque se la ha hecho tan rápido, porque Carlos Mazón le costó la vida encontrarse con Pedro Sánchez. Es más, tú Pedro vienes Sánchez... a decir que porque le interesa a Pedro Sánchez. Le interesa a Pedro Sánchez. Todos los movimientos que va a hacer son por su propio interés, ni siquiera del PSPV, del Partido Socialista del País Valenciano, de su candidata Diana Morán, sino son de Pedro Sánchez, que lo próximo que se va a jugar son las elecciones generales. Se está hablando de una próxima visita de Sánchez a la zona afectada, que yo creo que si se hace, la va a hacer con Llorca, con Pérez Llorca. Pero no podemos olvidar que Pedro Sánchez lleva 400, casi 20 días sin aparecer por la zona dana, es decir, desde el 3 de noviembre... La visita con su majestad, que salió... La visita con su majestad, sí. hasta ahora, y que sus viajes a Valencia han sido bajo unas medidas de protección, seguridad... Encapsulado en la delegación de delegación de gobierno, porque además hay otra cosa. Cuando hablamos de las asociaciones de la Dana, que decimos asociaciones de la Dana con Sánchez o las asociaciones de la Dana con tal, no tenemos que olvidar que las asociaciones de la Dana son muchas más de las que vemos habitualmente aparecer en esas imágenes, que todas son dignas de respeto, etcétera, etcétera.
pero son muchas más de las que aparecen ahí. Y hay asociaciones que no están por la labor de hacerle, digamos, el seguimiento político a una determinada formación o una determinada forma de hacer las cosas. Lo que quieren es que haya un resarcimiento por lo que pasó ese día y conocer las causas que hubieron. Y las causas que hubieron, yo creo que si las queremos conocer tenemos que empezar por el principio, porque no estaban hechas las obras. El caso es que Pedro Sánchez mucho, Juan, tiene que correr, mucho tiene que buscar para tapar todo lo que tiene encima. Los últimos casos de acoso en el trabajo, protagonizados por Paco Salazar, y desde luego los casos de Ábalos y de Santos Cerdán. El otro día, las fotos que hay son muy curiosas, son todas curiosas, reveladoras, pero es que claro, la foto de cuando ganó las elecciones, la foto de cuando ganó las elecciones es terrible. Luego escuchar decir que es que no les conocía. O sea, está Pedro Sánchez, al lado está Ábalos, al otro lado está Santos Cerdán y al lado de Santos Cerdán está Paco Salazar. O sea, la foto es... es tremenda. Es terrible, es terrible. Tremenda. Es decir, Es la foto de cuando están celebrando las elecciones. Si es el círculo íntimo, si es que ya se están acabando los cortafuegos, las salvavidas y todo tipo de personas interpuestas para llegar al presidente. Solo falta, sin embargo, pues, prácticamente no es Zapatero y poco más. Sin embargo, no es suficiente. Es decir, realmente no va a ser suficiente. Porque yo los partidos tengo realmente la sensación de que Pedro Sánchez se escapa. Es decir, porque los partidos se escapa, que... corre para adelante y se escapa. Es decir, la democracia española no está engrasada, es decir, le va a perdonar. O sea, o el pueblo español realmente le va a perdonar, porque el hecho de votos sigue existiendo. Porque los partidos que están sustentando políticamente a Sánchez en el Congreso de los Diputados no podemos olvidar que son independentistas, o separatistas, o nacionalistas, o los comunistas. Y todo el mundo está arrimando el ascua a su sardina. Quiero decir, que están sacando partido de esa situación. Entonces, a Esquerra Republicana de Cataluña le interesa tumbar a Pedro Sánchez, le interesa que Pedro Sánchez salga de la presidencia del gobierno y que no, a nadie le interesa a nadie. No. A Bildu le interesa, no. Al PNV, que gobierna con su socio, el Partido Socialista, en el País Vasco, le interesa, no. Entonces, cada uno está haciéndolo en base a eso, pero en realidad, ¿qué interesa a los españoles? Que sigamos esta retahíla de situaciones que estamos teniendo, con un ceboteo de continuas detenciones, etcétera, etcétera, y de una situación de podredumbre que cuanto menos rodea al gobierno, como se está viendo, dos secretarios de organización del Partido Socialista. Tramas de corrupción en múltiples empresas públicas, en fin, toda esa situación, esto es insostenible en cualquier país. No hay otro país europeo que pudiera aguantar. El problema es que el discurso se está terminando. Sí, bueno, pero yo hablaba, efectivamente, yo hablo desde un punto de vista incluso romántico o de higiene democrática, es decir, es inconcebible, o yo creo que no lo podíamos concebir, o pensábamos que nuestro país no iba a admitir esto. Es que realmente un presidente del gobierno caería por mucho menos que esto, por una cuestión de imagen democrática, de saneamiento democrático. Meses, solo con saber que se metían prostitutas, voy a decir la palabra porque era así, prostitutas en empresas públicas pagadas por todos para mantener relaciones de altos cargos. ¿Qué país de nuestro entorno aguanta eso, José Vicente? Ninguno. Ninguno. De lo que se conoce como el mundo libre, el mundo occidental, ninguno. Entonces, y eso estamos hablando hace meses. No sean ustedes tan drásticos, porque Bill Clinton, ya sabemos que ahí hubo... Fue una relación inapropiada. Una cosa que al fin y al cabo... Y lo de Ábalos era una relación, pero no tiene nada que ver. Es que, bueno, yo no digo tiene nada que ver, porque era una cosa, un asunto privado. Vicente, lo que quiero decir es que hay países de higiene democrática en donde un ministro anglosajón compró con cargo al ministerio comida para el perro y dimitió. Pero yo le voy, y se fue y se marchó. O el caso Prófumo. El caso Prófumo, que fue, le metieron a no me acuerdo cómo se llamaba, la señorita en la cama del primer ministro. Pero fíjese, lo que yo le comentaba antes de este texto, que es muy rápido. Para mí el placer del amo cuenta más en mi vida, infinitamente más que mi placer, más que el mío. Importa el deleite del amo, no el mío.
El amo existe y yo apenas soy su sombra. Y no basta que los hombres obedezcamos al amo. Es necesario complacerlo hasta sus últimas consecuencias. Necesitamos destrozarnos, atormentarnos y desplomarnos en beneficio del amo. A eso lo llamamos vivir. Y eso lo escribió Etienne de la Boétie, amigo de Montaigne, en 1530, en su ensayo Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Es decir, ya en aquella época el amo, el rey absoluto Luis XIV, exigía. Y yo estoy convencido que eso, con el tiempo, se sigue manteniendo. Y el amo, ahora, es el que ha exigido que María Jesús Montero, que Ávalos estuviera callado, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo? Yo creo que aquí hay dos variables en el teorema. La primera es que han metido en la cárcel y ha dicho, oye, un momento, ir a Villa Paquita con las pulseras, esto ya era otra cosa. Y encima quieren tocar a mi hijo, como ha dicho Ávalos, creo que ha sido esta mañana o ayer. Sí, no quería lo comentar. Y en segundo lugar le ha explotado algo que Sánchez no tenía previsto. Y es que yo soy feminista porque soy socialista. Carmen Calvo, en aquella manifestación del 8 de marzo de 2020, que aquello fue un festival del COVID, dijo, es que nos va la vida. Y la vida les va. Y ya ves, Paco Salazar, el alcalde de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación. Y eso quizás no se lo perdonen al sátrapa de la Moncloa. Y con un agravante, que la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, que es la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la secretaria de Organización del Partido Socialista, que es una exconsellera de Ximo Puig en la Generalitat Valenciana, no han tomado dentro del Partido Socialista medidas contra él. Esto ha estado silenciado, callado, no ha habido una actuación. Ignacio, usted que está en Valencia, ¿no dicen que había, como decía Billy Paul en la canción Me and Mrs. John, We Got a Thing Going On, tenemos un lío que va por adelante entre Rebeca Torró y Pilar Salazar? Salazar, perdón, sí, no sé. Y por eso metieron ahí. Además, hay una cosa que está clara, y es que un partido, sea el que sea, no puede tener una ventanilla de acusaciones o de denuncias de abuso, por una razón, porque esto no es una justicia medieval, en donde era el amo el que decía, vale, quédate. ¿Qué es lo que han hecho? 5 meses, todo escondido ahí. No, eso es la Fiscalía. No, es que la Fiscalía... Bueno, pues si tú tienes recabada la información, la tienes que llevar a Fiscalía, vamos, eso sería... Absolutamente, porque si no es un delito de acuerdo... Yo lo que estoy pensando en relación a lo que ha leído... Me tengo que ir a publicidad, remata José Vicente. Pues me parece que el texto que ha traído Juan está muy bien, aparte de muy bien leído, muy bien traído a lo que estamos hablando, porque la única voz discrepante en todo el PSOE es la de García Paje. No he escuchado a ningún dirigente de Alicante, Valencia, Castellón, ni del resto de España decir esta boca es mía. Y el PSOE se enfrenta en 2027 a una debacle que puede ser histórica. Antes de la publicidad, perdón, después de la publicidad, tengo una anécdota también que contarle sobre los socios de... Es un cebo perfecto. Es que la tranquilidad de Benimagrel, su pueblo y el mío, da para pensar y recuperar textos y... Vale, muy bien, pero nos tenemos que ir a temas la puramente... publicidad es fundamental. A la publicidad seguro, y después a temas también puramente alicantinos, pero tenemos tiempo tras la publicidad para más cosas aquí en el escenario. No se vayan, les esperamos.